Compartir una palabra con una impartición espiritual sin duda es una tremenda responsabilidad. Y dentro del rol pastoral, uno debe buscar de Dios. Porque cada vez que compartimos y se abre la escritura, esta escritura tiene una impartición espiritual sobre cada uno de nosotros. ¿Qué espera usted para el año 2021? ¿Usted sabe qué va a suceder el año 2021? Muchas personas en este tiempo lo que buscan hacer, ¿cierto?, es declarar, profetizar, discernir, cada uno dependiendo del entendimiento del reino de Dios y de lo que Dios les hable. Nunca usted critique a otra persona por lo que declare, profetice o hable. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, Señor, creed en los profetas y seréis prosperados. Y si esa persona que está profetizando algo para lo que viene, usted se burla de ella o usted le critica, entonces usted no va a ser prosperado a la luz de la Escritura. Los principios del reino de Dios es importante reconocerlos, entenderlos y también respetarlos. Y si usted desconoce, yo personalmente ante el desconocimiento, yo prefiero abstenerme antes de emitir algún juicio o alguna situación. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Porque así como existe el mundo espiritual, este tiene beneficios, pero también tiene maldiciones. Y en lo personal, yo prefiero recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios del mundo espiritual. Quiero compartir el mensaje del día de hoy, que es una impartición y es una proclama, la proclama profética del año 2021, impartida por la misión de Ministerio Ebenecer, para todos los que estamos bajo cobertura de la misión de Ministerio Ebenecer, y es dada por el pastor de mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, ¿cierto? ¿Quién es el pastor de mi pastor? Que es mi pastor Billy Bunster. Así que quiero compartirles este mensaje que lo he preparado con mucho cariño. Está maravilloso, está increíble. Así que para mí me edificó mucho para poder enfrentar el año 2021. Para poder comenzar el mensaje es importante que podamos entender qué significa proclamar y qué significa lo profético. Primero, proclamar tiene que ver con declarar, pregonar. Y nuestro Señor Jesucristo proclamó. Una de las misiones de todo cristiano es estar proclamando y pregonando las buenas noticias de salvación. Cuando vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice esto. Jesucristo estaba en una sinagoga, le entregan el libro para abrir la escritura y él abre las escrituras y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Es decir, el año 2020 se terminó, comienza el año 2021 y ¿a qué nos vamos a aferrar? A las proclamaciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios que allí uno debe proclamarla. Entonces, Jesucristo dijo, ¿saben qué? Quiero decirles que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El año favorable, es decir, el tiempo. Y ya el tiempo comenzó a correr del año 2021 y es el que estamos viviendo. Entonces, miren, Jesucristo proclamó. Y si Jesucristo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Si Jesucristo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ya comenzó a correr el año 2021. Ahí está. El año 2020 ya se fue. ¿Qué vamos a hacer el año 2021? Debemos aferrarnos a una palabra de Dios. Debemos aferrarnos a una palabra de Dios. Pero como dijimos, es proclama profética. Es decir, la proclamar es válido para todo cristiano, porque Cristo lo hizo.
y lo profético. Y aquí es donde necesitamos un poquito más de instrucción. ¿Por qué? Porque en lo profético uno debe ser discipulado y enseñado para poder separar tres cosas. Una cosa es la palabra profética, otra cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don de profecía, que son tres conceptos diferentes pero que tienen el mismo lineamiento. La palabra profética es la palabra de Dios Padre, la que Él declaró, las palabras que están declaradas en la Escritura, ¿cierto? Que están allí en el Antiguo Testamento y también parte en el Nuevo. El ministerio profético es lo que instauró el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo instauró el ministerio profético, ¿cierto? El ministerio evangelístico, pastoral, magisterial, apostólico y profético, según el libro de Filipenses 4. Y el don de profecía lo administra el Espíritu Santo, que es cuando una persona tiene el don para profetizar. Mire, a la luz de la Escritura vamos a mirar esto. Es importante que lo tengamos claro, porque una proclama profética es una proclama de una palabra profética. Una proclama profética es la declaración de una palabra profética. Compartamos, miren. Si vamos a 2 de Pedro 1:19, dice: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1:19 dice: mira, hay una palabra profética y esta es la más segura, la que está escrita. Palabra profética. Hombres inspirados por Dios fueron y escribieron estos mensajes y esta palabra, que es la palabra profética y es del Señor, ¿cierto? Y es como luz para nuestra vida. Entonces, si viene el año 2021, que viene bien oscuro, ¿cierto? Bien tenebroso, bien con incertidumbre, necesito una palabra de luz para entrar en él, una palabra para poder declarar y para poder pregonar, para poder proclamar. Cuando hablamos de ministerio profético, hablamos de lo que instauró nuestro Señor Jesucristo, y esto está en Efesios 4, 10, 12. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio, Jesucristo, ponga atención, y Él dio a algunos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Jesucristo instauró por la impartición de Él los 5 ministerios. Los 5 ministerios con funciones específicas, no como una estructura jerárquica piramidal, sino como una estructura funcional. Y ahí está el ministerio profético, que son las personas que son consagradas y apartadas para lo que es profetizar, para lo que es profetizar. Es un oficio. El que es de oficio profeta siempre profetiza. Siempre profetiza. ¿Ok? Es profeta 24 horas, 7. Es un ministerio, es un servicio. No es un cargo de estatura. Ya, por el contrario, es servicio. Y ahí es donde, bueno, tenemos a veces personas que fluyen en el don de profecía, que se asumen como profeta y no tienen reconocimiento de profeta. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? El ministerio profético debe ser reconocido, así como el pastor debe ser reconocido, el evangelista, el apóstol, ¿cierto? El maestro, el profeta debe ser reconocido y debe estar bajo autoridad. Así que si alguien a usted le dice: ay, yo soy profeta, a ver, dígame, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su autoridad? ¿Quién a usted lo cubre? Y ahí inmediatamente vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Pero eso es el ministerio profético. Y el don de profecía, está ahí en 1 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y este es impartido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu
para el bien común. Pues a unos les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Es un regalo del Espíritu Santo el poder fluir en profecía. Cuando las personas dicen, así dice el Señor, está fluyendo en profecía. Y ese es el Espíritu Santo cuando le da profecía a las personas. Así que cuando hablamos de proclama profética, estamos hablando de una declaración, de una palabra profética de parte de Dios, y está fundamentada en la Escritura, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículos. Ahora, mire, para eso, para poder, sé que hoy día un poquito más de enseñanza, pero como tenemos varias familias que se han sumado a tiempos de fe, no conocen lo que es una proclama profética, que es una declaración de una palabra de Dios. Entonces, la palabra profética tiene su cumplimiento, su explicación en la misma palabra. Es decir, aquí está la palabra profética y en la misma palabra está el cumplimiento y la explicación. Y nosotros debemos tener entendimiento de esto. Y el Señor le debemos pedir, danos entendimiento. Danos entendimiento. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Si usted va a Isaías 61:1, ahí vamos a tener la palabra profética. Mire, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Eso está en el libro de Isaías 61. Pero en el Evangelio de Lucas 4:18 está el cumplimiento y la explicación. Y ahí aparece Jesucristo diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. El Señor está diciendo, yo he venido a cumplir esta palabra, esta es mi misión, a esto he venido yo porque vengo según lo que declaró mi Padre Celestial. ¿Ve? Ahí está la palabra profética en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está el cumplimiento y está la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es para nosotros? Debemos entenderla. ¿Y qué es el entendimiento? Es esa facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es decir, cuando nosotros vemos Isaías 61 y vemos Lucas 4:18, entendemos a qué vino Jesucristo. Entendemos que Jesucristo está cumpliendo la palabra profética de Dios Padre. Por eso Jesucristo, cuando fue bautizado, el Señor habló, Dios Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso Jesucristo continuamente iba a orar, porque decía, Señor, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesucristo, cuando le preguntaban y le decían, oye, pero ¿cómo haces esto con esta autoridad? Con la autoridad que el Señor me dio. ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué lo haces de esta forma? Porque está escrito, he venido a buscar, ¿me entiende? La palabra profética, el cumplimiento y la explicación la tuvo Jesucristo. ¿Y qué entendimiento tenemos nosotros? De que efectivamente Jesucristo buscaba hacer la voluntad de Dios en esta tierra, al igual como lo debemos hacer nosotros. En un momento, en la palabra del Señor encontramos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, encontramos que Juan el Bautista envía a sus discípulos para conversar con Jesús. Y el detalle de esta conversación está en Mateo 11, versículo 3 al 5. Entonces los discípulos de Juan el Bautista le dicen esto: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio.
vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven, el cumplimiento de la palabra profética. Entonces, en el nombre de Jesucristo, quiero que sepa usted esto. El año pasado, el Señor nos declaró para el año 2020 esta palabra profética. Año de la reconciliación. Ahora, usted y yo, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que pasó el año 2020? El año 2020, muchos tuvieron que reconciliarse porque estuvieron encerrados por días, semanas y meses en la casa. Y tuvo que haber reconciliación entre los padres y los hijos, los padres, las mamás, los hermanos. Hubo una reconciliación. Ahora, quiero que entienda que una proclama profética es una palabra de Dios que uno recibe y si decide creerla, vivirla, disfruta los beneficios. Y si no decide creerla, ignorarla, es un tema personal, suyo, y no hay ninguna dificultad con eso. Porque al final una proclama profética es una palabra de Dios que nos sirve a nosotros para nuestra vida. Sin duda la palabra profética del 2020 fue de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Fue el año de la reconciliación, donde tuvimos que hacer llamadas, reconciliarnos con gente que quizás estaba usted en discusión, en separación. Hubo mucha reconciliación. ¿Se da cuenta de esto? Entonces mire, una palabra de Dios sirve para enfrentar al enemigo en nuestras pruebas. Una palabra de Dios en nuestra vida sirve para enfrentar al enemigo en las pruebas. Ahora, como no sabemos qué viene para el año 2021, yo necesito palabra de Dios en mi vida. Porque de cualquier situación que se nos presente, ante el adversario, tenemos una palabra de Dios para poder compartir. Entre más palabra de Dios usted tiene, más fe puede desarrollar, tiene un escudo más grande según la Escritura, ¿cierto? Tenemos palabra de Dios. Mire, se lo quiero demostrar. Mire lo que hizo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4. Jesucristo fue llevado al desierto y allí fue para ser tentado. Dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, en la tentación, este año 2021, si viene el tentador a tu vida, tú tienes que proclamar una palabra de Dios. Porque eso fue lo que le dijo el enemigo a Jesús. A ver, proclama una palabra, proclama esta palabra incluso, le dice. Le dijo, si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Proclama esta palabra, que estas piedras se conviertan en pan. Y él va y proclama en defensa, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, proclamar una palabra profética con mi boca frena el avanzar de mi adversario en la vida. Frena el avanzar. Este año 2021 debes tener una palabra profética en tu boca. Nosotros lo vivimos el año 2020, el año de la reconciliación. El Señor nos dio Isaías 43:2. Y cuando nos tocó pasar ríos, agua, enfrentar hornos, cuando nos tocó que esta enfermedad quería abrazarnos, la declaramos. Y decía, ¿cierto? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama te abrazará.
Entonces cuando no nos va a abrazar, vamos a salir porque teníamos una palabra. Y yo este año yo te quiero pedir que tú te abraces esta proclama profética, que tú abraces la palabra de Dios y esta y todas las que el Señor te dé. Yo te he compartido una para Tiempo de Fe, tenemos una como congregación, como misión, pero también tú como familia debes buscar esa palabra para ti, para tu corazón, para declararla, como lo hizo Jesucristo. Mire, quiero enseñarle algo, para que usted se prepare lo que viene para el 2021. Proverbios 29:18 dice, no hay visión, donde no hay visión, repito, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Cómo estamos para el 2021? No sabemos. Que la economía, que la segunda ola, que la nueva cepa, que la vacuna, que sí, que no. En radio compartíamos con nuestro hermano, ¿qué vacuna se va a poner? ¿La vacuna rusa? ¿La vacuna china? ¿La vacuna...? No, la vacuna... ¿Qué va a ser? No sabemos. Entonces estamos... Pero miren el consejo de la palabra profética más segura, Proverbio 29:19. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mucha gente hoy día se desenfrena. Usted ve las noticias, ve la gente que se desenfrena, ya no le importa nada. Hacen sus fiestas clandestinas, ya la gente está desenfrenada. Pero ponga atención. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Bienaventurado es el que guarda la palabra de Dios. La palabra de Dios. Año 2021. Si tú has perdido la visión, porque sabes que uno pierde a veces la visión, quizás perdiste la visión de tu vida, de tu familia, te desviaste, te has confundido, estás turbado, estás partiendo el año 2021 turbado, no sabes qué va a ser, lo correcto no, si te despidieron, no te alcanzan las finanzas, la salud, te han dado un diagnóstico. Quiero decirte que Jesucristo, nuestro Dios, nos puede dar una recuperación de la visión. Tomemos palabra del Señor. Tomemos palabra del Señor. Mire, ¿sabe qué va a pasar en los últimos tiempos? Hay un libro que es el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28-29, declara y profetiza y dice, y sucederá. Mire, dice, y sucederá. Que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Los jóvenes verán visiones. Hoy día, ¿qué pasa con los jóvenes? Tanta cosa pasa con ellos. Pero quiero decirle esto, el Señor le puede dar visión a nuestros jóvenes. El Señor le puede dar visión. Dios puede recuperar la visión de nuestros jóvenes. En esta sociedad donde lo está absorbiendo con las redes sociales, donde lo está cautivando con los videojuegos, donde hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que están en las casas, que no hacen absolutamente nada. El Señor les puede dar visión, porque tú cuando tienes una visión puedes avanzar con visión, tomar decisiones, dar pasos de fe para que el Señor envíe provisión. Pero mira, esta es la palabra profética en Joel 2, 28 al 29. Mira lo que sucede en Hechos capítulo 2, versículo 14, 17. El fuego del Espíritu Santo cae y empiezan todos a hablar en nuevas lenguas. Y nadie sabía qué estaba pasando. Había un derramamiento del Espíritu Santo maravilloso, increíble sobre las personas. Dones, manifestaciones. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 14 a 17 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque todos hablan en lengua. Pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es decir, en los últimos tiempos
y estamos en los últimos tiempos, viene un derramamiento del Espíritu Santo que le dará visiones a nuestros jóvenes, nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros hijos, nuestras hijas comenzarán a profetizar en el nombre de Jesucristo. Año 2021, el Señor comienza a dar recuperación de la visión. Para los que no tienen visión, el Señor comienza a dar la recuperación de la visión. ¿Cómo terminaron ustedes el año 2020? Cansado, necesitamos fuerza. Bueno, quiero decirles esto. En Dios recuperamos fuerzas. En Dios recuperamos fuerzas. Reciba esta palabra profética, la más segura. Primera Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién fue ese? El profeta Elías. El profeta va a recibir un alimento del cielo. Y dice que comió y bebió. El Señor nos va a alimentar para recobrar nuestras fuerzas. Nuestros ayunos, nuestras oraciones serán respondidas por el Señor y recibiremos alimento. Alimento que nos dará fuerza, porque ¿sabe qué? Debemos recibir alimento de parte del Señor. Debemos tener este año 2021 una conducta de hijo de Dios. Tiempo de oración, tiempo de estudio de la palabra, tiempo de guardar palabra en el corazón, tiempo de vivir la palabra del Señor. Alimentarnos del pan, alimentarnos del agua del Señor. Mire, Jesús dijo, si ustedes beben de esta agua dará, cierto, será como río de agua viva para ustedes. Recuerden, este es el pan, dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Entonces, el año 2021, cada Santa Cena, no se la pierda. Cada instancia para compartir, si tiene tiempo para ayunar, ayune, si tiene tiempo para leer la palabra, léala, aliméntese, porque mediante el alimento del cielo, usted recupera fuerzas. Miren lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán fuerzas. Ay, no, déjeme aquí. ¿Quiénes esperan en el Señor? Los que tienen paciencia. Aquí vamos, año 2021. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como alas. Con alas como las águilas, y comerán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31, una palabra para este año. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como las águilas. Se remontarán como las águilas. ¡Vamos, vamos! Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Dios recuperaremos fuerza. Este año 2021 recuperaremos fuerza como las águilas. Correremos, no nos cansaremos. Usted lo que comienza lo termina en el nombre de Jesucristo. Pero quiero decirles que algunos, el año 2020, dejaron de recibir y de oír. Algunos el año 2020 se desviaron. Pero es tiempo de volver. Algunos en el año 2020 lanzaron la toalla. Es tiempo de recogerla. Algunos en el año 2020 perdieron su posición. La abandonaron, la dejaron. Pero este año es año de recuperar tu posición. Tu madurez en Cristo, tu estatura espiritual. Es tiempo de desenterrar los dones y ponerlos al servicio del Señor y que Él los use como Él quiera. ¿Saben qué? En Dios recuperamos el recibir y el oír. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Dios puedes volver a recibir y oír. Si hoy día te sientes vacío, es porque no has recibido de Dios. Recibe del Señor. Si tú dices, hoy yo no escucho al Señor, que el Señor comience a hablarte y nuevamente comiences a oír. Tómate tiempos para velar. Y orar. Año 2021. En Dios recuperaremos el recibir y el oír. Génesis 40:14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa.
José le dice, cierto, al hombre que le interpretó el sueño y que fue promovido, recuperó, le dijo, acuérdate de mí para recuperar mi posición. Año 2021, seremos valorados y Dios te puede colocar en la posición que has perdido. Quiero que entiendan esto. Este año 2021 no podemos entrar sin luz. Tenemos que entrar con una palabra profética, una proclama profética, proclamar una palabra profética. Aquí te estoy dando varios tips para que tú vayas tomando estas palabras, las cuales fueron impartidas para todos los que estamos en la misión de buscar hacer la voluntad de Dios. Y puede ser que hayas perdido tus bienes, puede ser que hayas perdido recursos. Y por supuesto, fue lo que le pasó a Lot. Lot decidió apartarse de la fe, apartarse de Abraham y empezó a perder. Perdió todo. Quedó cautivo. Y su tío Abraham dijo, no, yo voy a ir por él. Y luchó por él con los de su casa y luchamos. Y este año el Señor nos dé la fuerza para luchar y recuperar a los que se han perdido. Los que están atrapados en los afanes de la vida, que el Espíritu Santo los traiga. Entonces Abraham llegó victorioso. Y miren lo que dice Génesis 14:16. Y recuperó todos sus bienes, también a su pariente Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Un hombre de fe se puede poner en la brecha, una mujer de fe se puede poner en la brecha para decir, vamos a recuperar. Por eso en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad pastoral en la cual he sido enviado apostólicamente, bajo el ministerio apostólico, profético, magisterial, evangelístico y pastoral, proclamo para tiempo de fe el año 2021 como el año de la recuperación. El año de la recuperación donde avanzamos con fe y recibimos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si te has perdido financieramente, el Señor te recupera. Si has perdido tu intimidad con Dios, el Señor te recupera en eso. Vamos, recupérate. Este año 2021, el año de la recuperación. Proféticamente, pastoralmente, magisterialmente, apostólicamente, evangelísticamente, bajo la mano del Señor, como pastor y ministro del Señor, recibo esta proclama profética para poder disfrutarla junto con ustedes y abrazarla con fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede colocar allí amén en su redes sociales. Si yo recibo año de la recuperación, el Señor nos va a sorprender. El Señor nos va a sorprender. Lo declaramos, lo creemos y lo vivimos en el nombre de Jesús. Si tú has perdido tu visión, el Señor te da visión. Y si Dios te da visión, vas a trabajar. Y para trabajar necesitas provisión. Dios enviará la provisión. Si eres una persona que ya no tiene fuerza, recupera fuerza en el nombre de Jesús. Aliméntate espiritualmente, avanza con fe, eleva tus alas. No te comportes como pollo, compórtate como un águila del Señor. Atrévete a correr y no te cansarás. Vas a moverte, a caminar y dar paso de fe. Vamos a avanzar en fe y el Señor va a recuperar nuestra fuerza. Si no te sientes digno de recibir y tú dices, yo no oigo lo que el Señor tiene para mi vida, entonces en el nombre de Jesucristo, Dios hará que recuperes el recibir y el oír. Y si tú has perdido una posición, el Señor te restituye. El Señor te provee. Vamos adelante. En el nombre de Jesucristo. 2021, año de la recuperación para cada uno de nosotros. Lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Lo recibimos. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús.